Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. El tema de hoy es área de regiones triangulares. Para tener claro el concepto que es una región triangular, se necesita previamente algunas definiciones. ¿Qué se entiende por una superficie plana? Quizás no podemos decirlo en palabras, pero podemos dar unos ejemplos. Por decir la superficie de un espejo, la superficie de la pantalla de tu celular, ¿cierto? Son ejemplos de superficies planas. Quiere decir de que si ustedes colocan encima de un espejo, por ejemplo, un celular, toda la superficie de contacto está íntegramente en el espejo. O sea, prácticamente el celular está contenida en el espejo. Justamente eso es una superficie plana, conocida también como plano. Pero ¿qué podemos entender de una superficie plana? Entendemos como una extensión en dos dimensiones. ¿Por qué razón? Porque simplemente es una superficie. Una línea, si se prolonga, es una extensión lineal, solamente un contorno nada más. A esta extensión en dos dimensiones se le conoce también como plano. ¿Cómo se representa un plano o una superficie plana? Normalmente se le representa por una región paralelográmica, pero no está limitada, sino eso se extiende en forma ilimitada. O sea, no hay fronteras, ni siquiera tiene forma, solamente la forma le damos para representar al plano nada más. Ahora, ¿qué es una región plana? Una región plana es una parte de un plano. Ahora, puede estar acotada o no, eso depende, ¿no? Pues podemos afirmar que es una parte del plano. Como por ejemplo, tenemos ahí una región poligonal, o también podemos tener un ángulo y su región angular. En este caso, como los rayos son ilimitados, entonces la región angular también lo será. O sea, una región plana puede ser acotada, o sea, limitada por una figura, una línea, o puede ser ilimitada o no acotada, como esta región angular, que se extiende cada vez que tú prolongas los rayos. Pero la definición de una región simplemente es algo pequeño, algo que probablemente se pueda medir. ¿Ah? Ahora, ¿qué es una región poligonal? Una región se llama poligonal si está limitada por un polígono.
La región poligonal puede ser convexa o no convexa. Pero ¿se puede medir? Sí se puede medir, porque es acotada. Acá tenemos una región pentagonal convexa, una región hexagonal no convexa y una región triangular. Muy bien. Entonces, estas regiones sí se pueden medir. ¿Qué es medir? Medir es determinar, ¿ya? ¿Qué podemos determinar? La longitud o extensión superficial o simplemente una capacidad. Estamos hablando ya de sólidos, ¿no? Para medir, se compara un sistema patrón de medida. Por ejemplo, quiere medir objetos lineales, tu sistema de medida o tu unidad de medida es el metro, ¿cierto? ¿Qué es un metro? Es un palo, un listón, ¿no es cierto? Fraccionado en subunidades, pero tiene un tamaño. Eso es un metro. Entonces, tú quieres medir un objeto lineal, usa el metro. Y para medir superficies, ¿usamos el metro? No. Para medir superficies acotadas o regiones planas acotadas, se usa el metro cuadrado como la unidad patrón, ¿no? ¿Qué es un metro cuadrado? Es una región cuadrada cuyo lado es justamente eso, un metro. Nada más. Físicamente, un tripley de 1 metro por 1 metro. Eso es un metro cuadrado. Si te dicen que es un metro cúbico, es un cubo cuya arista vale 1 metro. Y eso sirve para medir capacidades, volúmenes, ¿cierto? Pero el metro cuadrado, ¿para qué sirve? Para medir regiones acotadas, planas. Bueno, ¿y qué es el área entonces? Ya. El área es un número que proviene de la comparación entre el objeto a medir y la unidad patrón de medida. ¿Ya? Por decir un ejemplo, ¿no? A ver, yo quiero medir esta extensión de terreno. Algo pequeño. Si es algo pequeño, entonces voy a usar la unidad patrón de medida. Y ese es un pequeño cuadradito que significa 1 metro cuadrado. Vas a comparar toda la extensión con ese metro cuadrado. O sea, vas a contar la cantidad de veces que se repite o encaja este cuadrado dentro de esa región.
supongamos que haya suerte y justamente la región plana contiene a 40 veces 1 metro cuadrado. Entonces, eso quiere decir el área del terreno es 40. Si estás trabajando con alguna unidad, le vas a poner metros cuadrados. Pero ¿cuál es? Es el número. No es lo que está pintado. Lo que está pintado son las regiones planas. Pueden ser triangulares, pentagonales, hexagonales, o pueden ser circulares también. ¿Ya? Ahora veamos para terminar esto de entender. En el primer esquema, ustedes ven algunos egipcios midiendo extensiones de terreno. Pero ellos para poder medir, imaginemos que el terreno sea rectangular, primero tenían que definir que era un rectángulo. Para eso usaron un famoso triángulo que se llama triángulo egipcio, que era una soga de 12 nudos, lo extendían y luego tensaban la soga con 3, 4, 5 nudos. Con 3 y 4. Al hacer esto, ellos ya sabían perfectamente que había 5 nudos en el tercer lado. Ya sabían que acá había un ángulo recto. Para eso usaban esa soga de 12 nudos. Hoy en día, obviamente, ya no se usa ese sistema. Por ejemplo, acá hay algunos niños tratando de encontrar el área de la superficie de su salón de clases. Ahí está. ¿Y qué método han usado? El método que han usado para medir el área de su salón es usando la unidad patrón de medida, que es 1 metro cuadrado. Ahí está. Y por suerte hay una cantidad que encaje exactamente 1 metro cuadrado. A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir cuántos cuadraditos de 1 metro cuadrado hay en ese salón de clases? Así es, muy bien, Chancahuana, Espíritu, excelente. Es 48. Hay 48 veces ese cuadradito. Entonces podemos afirmar el área del salón de clases es 48. Pero estamos usando la unidad patrón, el metro cuadrado, entonces serían metros al cuadrado. Imaginen ustedes que ustedes quieren colocar losetas en la sala de su casa. Van a contratar un albañil. Pero tú sabes que no hay albañil, pues, ¿no? Que te diga toda la verdad necesariamente. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos hallan el área de este terreno pequeñito de la sala, del salón o de tu sala.
¿Y cómo crees que haya en esta área? Ellos también entienden de que si yo prolongo esto y esto, ya tengo un rectángulo más grande y le quito este exceso, ya tengo el área para la cual voy a cubrir de los zetas. Y si tú quieres, por ejemplo, colocar los zetas de 1 metro cuadrado, van a tener que comprar 48 losetas para que justamente encajen ahí. ¿Qué pasaría si el área me sale 48,5? Simplemente parten a la loseta en dos. Y si 48,75 ahí, los retazos, siempre se coloca retazos, hasta que cubra, ¿no es cierto?, el área que estás midiendo. Porque no todo es exacto, por supuesto. ¿Ya? Ese es el método antiguo, ¿no? Hoy en día ya no se usa eso, es solamente para práctica de laboratorio. Ahora vamos a entender mejor con las formulitas. Justamente las fórmulas te permiten hallar directamente, sin necesidad de comparar. B significa medida de la base, que en verdad viene a ser cualquier lado puede ser la base, cualquiera. ¿Qué es H? Medida de su altura relativa. ¿Qué significa eso? Significa que esa altura debe caer sobre ese lado o en la prolongación del lado. ¿Ya? ¿Y qué significa el símbolo S y su triangulito? Eso significa área de la región triangular. ¿Ya? Por lo tanto, para hallar el área, solo necesitas la medida de la base y su altura. Puede ser que la altura cae sobre la base, en la prolongación de la base, o sea propiamente un cateto. Ojo, la región triangular, rectangular, no siempre se te va a presentar un cateto en horizontal, el otro cateto en vertical. No. Puede darse el caso que los catetos sean así, 8 metros, 10 metros, y tengas que calcular el área. No vas a mover el triángulo, simplemente de frente di cateto por cateto dividido sobre 2. Y eso te va a permitir decir que es 40 metros cuadrados. ¿Ya? Esto funciona para un triángulo rectángulo. Un par de fórmulas para hallar el área de un triángulo equilátero. Vean ustedes ahí. Hay dos fórmulas, ¿no? Una en función de L cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y la otra en función de la altura, H cuadrado raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué es bueno saber los dos? Porque 7 es 30, porque así lo es un equilátero, y este es 60. Imagínate que H sea 8. Si H es 8, y si sabes la fórmula, lo aplicas directamente. Pero ¿qué pasa si no sabes la fórmula con la altura? Vas a tener que calcular este cateto opuesto a 30 y luego calcular L. Y de ahí hacer la operación. Mejor apréndete las dos
Y si tienes un dato de cualquier lado, lo aplicas directa. Fórmula trigonométrica. Sirve para hallar el área conociendo dos lados y el seno del ángulo comprendido. Su fórmula es producto de dos lados entre 2 por el seno de x. Imagina que tenga esto. Tengo ahí una región triangular cuyo ángulo vale 150. Y que los lados sean de 4 y 8. Para no usar base por altura sobre 2, porque imagínate que va a ser base por altura sobre 2. Entonces aplica la fórmula en forma directa. ¿Qué se hace primero? Se multiplican los dos lados. 4 por 8. Lo divides entre 2. Todo esto por el seno de 150. Pero el seno de 150 es seno de 30. Ya no utilices seno de 150, son seno de 30. Nada más. Y seno de 135, seno de 45, el suplemento. Entonces el área te va a salir 16 multiplicado por el seno de 30, que es conocido, 1/2. Por eso que te sale 8. Esta fórmula te permite no saber quién es la base, ni mucho menos quién es la altura. Y aplicas directamente esa fórmula nada más. Fórmula de Herón. Esta fórmula lo vas a usar cuando los lados tengan medidas enteras. Tiene que ser medidas enteras. ¿Ya? ¿Qué vas a hallar? P. ¿Qué es P? P es el semiperímetro. Y acá está la formulita. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Para ello ponemos un ejemplo, ¿no? Imagina tú que tienes un triángulo de lados 4, 6 y 8. Y te piden halla el área. Primer paso es hallar el semiperímetro. 4 más 6 más 8 entre 2. ¿Cuánto te sale? 18 entre 2, 9. Ya tengo P. Si ya tienes P, ya puedes calcular el área. El área será raíz cuadrada. Adelante va P, o sea 9. Luego al 9 le vas a quitar cada lado. 9 menos 4, 9 menos 6, 9 menos 8. Listo. Y lo desarrollas. 9, 9 menos 4, 5, 9 menos 6, 3. Nada más porque 9 menos 8 es 1. ¿Y qué sucede acá?
Sucede que el 9 raíz sale como 3 y te queda raíz de 15. Y ese viene a ser la solución del problema. Así se calcula el área por Herón, cuando los lados son enteros. Otra fórmula que también usa Herón es la fórmula del inradio. Para hallar el inradio necesitas el área y el semiperímetro. O sea, el área de esta región triangular es semiperímetro por el inradio. Imagínate que quieras calcular el inradio de este triángulo. Quiero calcular el inradio. Entonces, para calcular el inradio, tengo que usar la otra fórmula. ¿Cuál? Esta. Al toque coloco así, mira. S es igual semiperímetro por el inradio. Pero ese ya lo obtuve. 3 raíz de 15 por Herón. Y eso es igual a P. P también lo tengo, 9 multiplicado por el inradio. Y ahí salió el inradio. El inradio va a salir, saca tercia, raíz de 15 dividido entre 3. Así se calcula el inradio. Siempre conjugando con la fórmula de Herón. ¿Está bien? Listo. Ya. Y ahora vamos a resolver los ejercicios de su práctica dirigida. Pero antes, los triángulos pitagóricos. Los triángulos pitagóricos son triángulos muy necesarios para evitar a cada momento utilizar Pitágoras y te puede salvar dificultades como por ejemplo esta. Yo quiero calcular X. Si me dicen que esto vale 7,5 y que este vale 8,5. ¿Cómo calcular X? Si tú no estás al tanto de los pitagóricos, lo único que te queda así, acá, ¿qué es? Pitágoras. Pero son decimales. Entonces, si este 17 lo divido entre 2, me sale 8,5. Si a 15 lo divide entre 2, me sale 7,5. Eso quiere decir que el otro, que es 8, lo divido entre 2, me da X, que sale ¿cuánto? 4. Y te sale en forma inmediata. Por eso es importante que aprendan no solamente estos números, sino los múltiplos y los submúltiplos. Yo he tomado acá los submúltiplos, lo he dividido entre 2. Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien. Para eso están los pitagóricos. Estos son los muy útiles en geometría. Se usa en trigo, física y en RM también. Ya. Vamos a desarrollar los ejercicios.
Ya me dicen que sale 6. Vamos a ver, parece que sí. Miren, jóvenes, ahí tenemos triángulo escaleno. Me piden el inradio. Y aquí hay que hacer algunas notaciones, ¿ya? A ver. Notación. 2P me representa el perímetro, por si acaso. P me representa semiperímetro. Ya, por si no es P el perímetro, es P semiperímetro. ¿De acuerdo? Ahora, fórmula. Recuerda que el área de una región triangular es semiperímetro por el inradio. ¿Es cierto? Ahorita hemos visto, ¿no? P por R. Pero el área, según el dato, dice, es numéricamente igual al triple de su perímetro. Entonces, el área abajito, 3 veces el triple de su perímetro, o sea, 2P. Así es. Y eso es igual semiperímetro por el inradio. De ahí se cancela semiperímetro y P te va a salir 6. ¿Qué es eso? La respuesta. Ahí está la solución. Veamos la número 2. Tenemos aquí una región triangular donde los lados son 13, 14 y 15. Y te piden el inradio. Ya. Recuerda el ejemplo que les he propuesto y lo he desarrollado. Primero trabajo con la fórmula de quién? De Herón. ¿Sí o no? Muy bien, espíritu. Ahí está. Vamos a la resolución. Ya. Hallamos P. Ya sabe que P es semiperímetro. 13 más 14 más 15 dividido sobre 2. P te va a salir 21. ¿De acuerdo? Ya. El área S se calcula raíz cuadrada de P menos A, P menos B, P menos C. Raíz cuadrada. En vez de P, voy a colocar 21. Luego tengo 21 menos A. Voy a suponer que es 13, ¿no? 21 menos 13.
Luego viene 21 menos 14. Luego viene 21 menos 15. El área es raíz cuadrada. 21 es 7 por 3. Por 21 menos 3 es 8. Por 21 menos 14 es 7. Por 21 menos 15 es 6. Si ustedes observan, muy bien Ramos, el área será el 7 que se repite sale como raíz 7. Adentro te queda 3 por 8 por 6, que es 144. Que sería 7 multiplicado a raíz de 144 es 12. Y aquí el área te sale 84. Y hasta ahí hemos calculado el área por la fórmula de Herón. Pero por la fórmula anterior, el área también se calcula semiperímetro por el inradio. Pero como el área lleva el 84 y el semiperímetro es 21, el 21 mándalo a dividir. 84 entre 21, 4. Muy bien, ahí está la respuesta del problema. Ese es el valor del inradio. ¿Está bien? Nada más. Siempre que te piden el inradio, trabaja con dos fórmulas. Siempre y cuando te den los lados enteros. Si con el primer caso, sale en forma inmediata. Mira, por ejemplo, la pregunta 3. Muy bien. Entonces vamos a dibujar ese triangulito. Este es 10. El otro es 12. Y este es 14. ¿Ya? Te piden el área. Entonces, lo primero que tienes que hacer en la resolución, hallamos el semiperímetro. 10 más 12 más 14 entre 2. 36 entre 2, 18, ¿no? 18. Con eso ya puedes calcular el área. El área será raíz cuadrada de P, o sea, 18. Vamos a ponerle P, ¿ya? P menos A, P menos B, P menos A. El área es raíz cuadrada. En vez de P, le pongo 18. Luego tengo 18 menos 10. Luego 18 menos 12. Luego 18 menos 14. El área será raíz cuadrada. Ya tenemos ahí 18. Vamos a ponerle 18 por 18 menos 10 es 8. 18 menos 12 es 6. 18 menos 14, 4.
El área es otra vez raíz. El 18 lo mandamos con el 4,72, queda 36 por 2, ¿sí? Por 8 por 6. El área será, sale 6, luego viene raíz cuadrada, 16 por 6, 96. 16 por 6. 16 sale como 4. 4 por 6, 24, raíz de 6. Y esa es la respuesta del punto. Muy bien, Ramos Mosquera, Chancahuana, Munive, muy bien, Espíritu, Bramo. Ahí está la respuesta, ¿ves? O sea, no hay ningún problema entonces para desarrollar. No vayan a multiplicar todo y sacarle raíz con calculadora, no se hace eso. Me están preguntando en el chat si se puede usar calculadora. Si se usa calculadora, mira las alternativas, no hay decimales. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Tienes que hacerlo así nomás mediante teoría de exponentes para poder calcular el área. ¿Ah? A ver, veamos el problema 4. Triángulo ABC con el ángulo B de 150. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es obtuso. Es un triángulo obtusángulo. El ángulo B, 150 grados. Y AB es 8. Y BC, 12. ¿Qué me conviene aquí? La fórmula trigonométrica. Me conviene usar la fórmula trigonométrica. Es mucho más rápido aplicando la fórmula trigonométrica. El área será, multiplica ese par de lados, 8 por 12, y divídele entre 2. Luego todo esto será multiplicado por el seno de 150. Pero no hagas con 150, sino con el suplemento que es 30. Y acá lo desarrollo. 8, 4, 48, multiplicado por seno de 30, que es un medio. Esto te sale 24. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Esa es la respuesta del ejercicio, pues, ¿no? O sea, tienes que aplicar el seno del suplemento, no del ángulo obtuso, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. ¿Y por qué sale positivo? Porque el seno en el segundo cuadrante es positivo. Tú lo puedes cambiar un obtuso por un agudo y los senos no va a variar, va a ser igual. Ya, vamos con la número 5.
Está muy bien, ya me dieron respuesta en el chat. Esa es la clave. Tengo un triángulo equilátero en la cual el perímetro 36. Si el perímetro es 36, cada lado tiene que ser 12. Ahí está. Ya puedes calcular su área. Y una formulita de lado al cuadrado, en este caso 12, al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Eso es en función de su lado. Entonces, el área será 12 al cuadrado 144, entre 4, 36. Muy bien, Pérez Fernández, Bramón, Munive, Espíritu. Claro, esa es la clave, ¿no? Por supuesto. Vamos con la siguiente pregunta. Los catetos de un triángulo rectángulo son entre sí como 3 a 4. Ahí está. Que te digan son entre sí como 3 a 6 significa que son proporcionales a 3 y a 4. Eso quiere decir que si los catetos son proporcionales a 3 y 4, es porque la hipotenusa es proporcional a 5. Entonces, ahí está. ¿Ya? Ahora, el área dice que vale 54. Vamos a suponer que sea 54 unidades cuadráticas. Te piden el valor de la hipotenusa. Piden la medida de la hipotenusa. Ya. Aplicamos fórmula del área. Base por altura sobre 2. El área. Base por H entre 2. Ahora voy a reemplazar, ¿ya? El área vale 54. Igual. La base para nosotros es 4K. La altura es 3K.
todo entre 2. 54 por 2, 108. Y acá te queda 12, K por K, K cuadrado. 108 divide entre 12. Te queda 9. 9 es igual a K cuadrado. K te sale 3. Hallamos la medida de la hipotenusa. 5K, pero como K vale 3, esa es la respuesta. Así es. Muy bien, Bramo. Muy bien, Palomino también. Pérez, Fernández, Muñiz, Espíritu. Claro, así es, así es. Vamos con el problema 7. Ah, ya. ¿Qué tenemos aquí? A o B es un cuadrante. Muy bien. Ya, ahí tenemos. No voy a tener toda la circunferencia, pero voy a dibujar el cuadrante. Ya. Ese triángulo cuya región está pintada, ya que ustedes ven ahí, es un triángulo Poisson. Hay que identificar quién es la base y quién es la altura, pues, ¿no? Esta línea que voy a trazar contiene a la base de ese triángulo porque desde acá a la esquina le voy a trazar una perpendicular. Ahí está. Entonces, si coloco ahí las letras, M es este, N, I, B estaría acá. MN, que es la base, vamos a ponerle 1. ¿Ya? Ahí tienes 1 ahí.
Muy bien. Pero ¿qué falta? Falta la longitud de la altura. Falta cuánto mide esta perpendicular. ¿Cómo lo calculamos? Tienes otro dato, ¿eh? OA es 3, si es radio. OA es radio. Entonces, OB también vale 3, ¿no? Pero 3 ¿de dónde a dónde? De O hasta B, porque es radio, pues. Ese también vale 3. El problema solamente es calcular H. Nada más. Calculas H y está resuelto el problema. ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a pasar a este lado. Al lado izquierdo, a OM, ese es el valor de H. Se proyecta ahí. Pero luego, al unir N con O, acá hay un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale ON? ON vale lo mismo que radio. 3. Ya pues, aplícale Pitágoras. ¿Dónde? Voy a poner acá, ¿ya? En el triangulito MON aplicamos Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa de ese triangulito MON? Es 3. Entonces 3 lo elevas al cuadrado. Y esto lo igualas a H al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. El 1 réstale al 9, te queda 8. Igual H cuadrado. Le sacas raíz y H te va a salir raíz de 8, que viene a ser 2 raíz de 2. Y una vez que tienes H, ya puedes plantear el área. En este caso tienes que decir el área del triangulito MNB. Y esto se calcula como base por altura dividido sobre 2. Solo hay que reemplazar. ¿Ya? ¿Quién sería la base? La base sería 1, que está arriba. Por H, que ya lo calculamos, 2 raíz de 2. Y todo lo divides entre 2. Ahí está. Así es, bravo. Muy bien, espíritu. También esa es la respuesta del problema. ¿Cuánto le salió acá?
Claro. Raíz de 2 nada más. Muy bien. Esa es la respuesta al poner. Si no tiene unidades, lo que ustedes tienen que hacer es colocarle unidades cuadráticas. Ya, muy bien. Ya, listo, jóvenes. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora les voy a habilitar su temático. ¿Ya? Ahí le va.